Sin nada más que anunciar, les voy a pedir que me acompañen en sus Biblias a Lucas capítulo 8. Vamos a estar considerando los versos 26 al 39. Lucas 8, 26 al 39. Jesús, el Hijo del Dios Altísimo, y su autoridad sobre los demonios. Pero antes de iniciar, vamos a orar para que Dios bendiga la administración de su palabra. Te damos gracias, Señor, porque cada mañana son nuevas tus misericordias. Te damos gracias, oh Señor, porque abrimos nuestros ojos esta mañana y teníamos una cama. Pudimos bañarnos, asearnos, encontramos ropa que ponernos, desayuno, Señor, para nuestros cuerpos. Oh Señor, nada nos ha faltado porque tú nos has suplido. Pero tu palabra dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Así que nosotros te agradecemos y te damos gracias por la misericordia que nos has dado otra vez este domingo de levantarnos y venir a este lugar donde lo más importante y especial ni siquiera es el edificio, es que estamos juntos como pueblo, sentados a tus pies, y nos has dado la oportunidad de cantarte y orar cantando que venga pronto el Señor Jesús. Y también nos has dado la oportunidad de sentarnos a los pies del Maestro. Habla, que tus siervos escuchan. Pero Señor, al decir eso me lleno de temor y temblor. El hecho de pensar de que estoy aquí hablando de parte tuya me hace temblar. Ayúdame, Señor, a ser fiel a la letra y al espíritu. Ayúdame no solo a enseñar esta palabra con mi boca, sino también a poder modelarla. Te rogamos, oh Señor, que tu palabra que ha de ser predicada eche raíces más y más profundas en nuestros corazones, y tú nos concedas salir de aquí más satisfechos en Jesús y más parecidos a Él. Y si hay alguien aquí que no te conoce, te rogamos, oh Señor, confiamos en el poder de tu palabra y de tu espíritu, que salga de este lugar enamorado de Jesús, porque te lo rogamos en sus méritos. Amén. El evento que vamos a estudiar en este texto, el evento narrado, al igual que la historia anterior, recuerda la historia anterior cuando vino la tormenta, Jesús la calmó. Al igual que ese evento, se relata o se registra en los tres evangelios sinópticos, es decir, en Mateo, en Marcos y en Lucas. Y parece que ocurrió exactamente después de lo que sucedió en la barca. ¿Y de qué trata la historia? Como vamos a ver, trata de un hombre que estaba experimentando tristemente una de las formas más graves de posesión demoníaca. Pastor, ¿y por qué usted dice una de las formas más graves? Porque este hombre no estaba atormentado solo por un demonio. De hecho, hubo una mujer a quien Jesús le sacó 7 demonios. A este hombre le sacaron una legión de demonios. Por eso decía que es una de las formas más graves de posesión demoníaca. Vemos que tanto su cuerpo como su alma estaban bajo el dominio no de uno, sino de una legión de diablos. Claro, que el punto principal de esta historia no es la posesión. El punto principal de esta historia es el dominio absoluto que tiene Jesús sobre el mundo sobrenatural. En la historia anterior vimos a Jesús con su voz operativa ejerciendo su autoridad sobre el mundo natural. ¿Quién es este que hasta las olas y el viento le obedecen? Ahora vemos a ese mismo Jesús con su misma palabra ejerciendo autoridad absoluta sobre el mundo sobrenatural, es decir, sobre los embravecidos demonios. Y toda la información de este mensaje la vamos a ver en 2 partes. Primero vamos a ver la historia, vamos a analizarla punto por punto, y luego vamos a sacar algunas lecciones y aplicaciones para nosotros hoy. Comencemos con la historia.
Y como veremos, la historia tiene 4 escenas que la vamos a ver una tras otra. Primero vamos a ver el encuentro de Jesús con el endemoniado. Luego, en la segunda escena, el ruego de los demonios a Jesús. Luego, la reacción de los testigos. Y por último, el ruego de los gadarenos, que fue el lugar donde se dio esta historia. Comencemos con la primera escena, el encuentro de Jesús con el endemoniado. Y les pido que leamos juntos los versos 26 al 30 de Lucas 8. Dice: navegaron hacia, recuerden, estaban en una barca en la historia anterior. Navegaron hacia la tierra de los gadarenos, que está al lado opuesto de Galilea. Y cuando él bajó a tierra, le salió al encuentro un hombre de la ciudad poseído por demonios, y que por mucho tiempo no se había puesto ropa alguna, ni vivía en una casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, gritó y cayó delante de él, y dijo en alta voz: ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque él mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues muchas veces se había apoderado de él y estaba atado con cadenas y grillos y bajo guardia. A pesar de todo, rompía las ataduras y era impelido por el demonio a los desiertos. Entonces Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y lo primero que llama la atención en esta primera escena es el lugar donde se desarrolla la historia. Esto se dio en la tierra de los gadarenos, una región todavía hoy llena de sepulcros, cuevas labradas o cavadas y con acantilados empinados. Este lugar estaba ubicado básicamente en la costa oriental del mar de Galilea y justamente en el lado opuesto de la región de Galilea. Así que allí se dio la historia. ¿Dónde? En Gadara, la región de los gadarenos. Ahora bien, ¿qué pasó allí? Leemos el verso 27. Y cuando él bajó a tierra, le salió al encuentro un hombre de la ciudad poseído por demonios, y que por mucho tiempo no se había puesto ropa alguna, ni vivía en una casa, sino en los sepulcros. La idea es que cuando Jesús bajó a tierra, o dicho de otra forma, cuando todavía estaba cerca de la orilla, ¿qué pasó? Le salió al encuentro un hombre. Y miren lo que se dice de este hombre. Mírenme aquí. Primero, que este hombre era de la ciudad, era de Gadara. De hecho, según el verso 39, este hombre tenía una casa y una familia. Así que por mucho tiempo él vivió civilizadamente, pero lamentablemente ese cuadro cambió. Ahora, según el texto, estaba poseído, no por uno, fíjese que dice demonios en plural. Tercero, andaba sin ropa, andaba desnudo. Cuarto, vivía solo y en sepulcros o en tumbas. Quinto, este hombre, como veremos en el verso 28, emitía gritos aterradores y fuertes. Y sexto, al parecer, era un hombre violento, o por la influencia de los demonios era violento. Y eso lo sabemos porque según el texto, los moradores del lugar, aparentemente para cuidarse de él, tuvieron en ocasiones que amarrarlo con cadenas y grillos y bajo vigilancia. Tristemente era en balde, porque el hombre poseído por estos demonios y con una fuerza descomunal, parece que utilizaba los cantos de las piedras del acantilado y rompía sus cadenas. No creo que sea descabellado pensar que en ese intento de romper las cadenas también se laceraba o se hacía daño a sí mismo, porque eso es lo que hace el diablo. Él es homicida. Y al oír esto, al oír el cuadro del hombre que le salió al encuentro a Jesús, inmediatamente surge en nuestra mente el cuadro de un hombre demente, de un hombre loco. Y saben algo, ciertamente se pueden encontrar paralelos entre este endemoniado y una persona demente. Particularmente, tanto el demente como el endemoniado no tienen control de sí mismos. Pero hay una diferencia.
El demente no tiene control sobre sí mismo, probablemente por un asunto orgánico o biológico, mientras que, según esta historia, el endemoniado no tenía control sobre sí mismo porque alguien más, específicamente una entidad maligna, lo tenía. No, te dice el texto, muchas veces se había apoderado de él. No un problema biológico, una entidad espiritual maligna. Así que yo no creo que tengo que ser un genio de la NASA, ni usted tampoco, para darse cuenta la vida miserable que llevaba este hombre. Poseído por muchos demonios, desnudo, aislado, gritando todo el tiempo, violento consigo mismo, violento con otros. Y como resultado, sus conciudadanos lo consideraban peligroso, por lo que lo aislaron y muchas veces lo encadenaron. Y así vivía aquel pobre hombre. Vivía solo en los sepulcros y nadie mostraba interés por él hasta que llegó Jesús. ¿Y qué sucedió? ¿Qué pasó según la historia cuando este hombre se encontró con Jesús? Versos 28 y 29. Al ver a Jesús, gritó cayendo delante de él y dijo en alta voz: ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque él mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues muchas veces se había apoderado de él, y estaba atado con cadenas y grillos y bajo guardia. A pesar de todo, rompía las ataduras y era impelido por el demonio a los desiertos. O sea que cuando el hombre inmediatamente vio a Jesús y a sus discípulos llegar a tierra, el hombre salió precipitadamente hacia ellos, probablemente con la intención de hacer daño. Pero algo sucedió. Mientras se precipitaba hacia Jesús y los discípulos, algo sucedió. El hombre, o mejor dicho, los demonios que poseían al hombre reconocieron a Jesús. ¿Qué tienes que ver con nosotros, Hijo del Dios Altísimo? Ese que estaba bajando su pie a esa ribera era nada más y nada menos que el Hijo del Dios Altísimo, y estos demonios lo reconocieron. Así que en un acto más de miedo que de reverencia, el hombre cayó a sus pies y le hizo una petición. Le dijo: por favor, no nos vengas a atormentar, o no nos atormentes. Y llama la atención cuando uno ve el pasaje paralelo en el Evangelio de Mateo, cómo esto es un poco más amplio. En Mateo 8:29 leemos que el demonio o los demonios, a través de uno de ellos, le dijo a Jesús: ¿qué tenemos que ver contigo, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Qué interesante. O sea que los demonios no solamente reconocieron la identidad de Jesús, no solamente identificaron a Jesús como el Hijo del Dios Altísimo, los demonios también estaban muy claros de quién era Él y lo que había venido a hacer. Ellos sabían, como dice Primera de Juan 3:8, que el Hijo de Dios había venido para destruir las obras del diablo. Ellos sabían que el Hijo de Dios tenía la autoridad para juzgarlos. Ellos sabían, oigan esto: has venido a atormentarnos antes de tiempo. Ellos sabían que hay un día establecido en el cual ellos serán juzgados y serán echados en el lago de fuego, y sabían que Jesús tiene la autoridad para eso. Así que le dicen: ¿qué tienes que ver con nosotros? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Y cuando uno lee el texto, dice que les rogaba para que no los atormentara. Da la impresión como que el demonio estaba forcejeando con Jesús. Pero no, el demonio no estaba forcejeando con Jesús. Lucas hace una explicación para prepararnos para lo que viene. ¿Qué es lo que viene? Si este demonio Jesús lo sacaba, o estos demonios, ¿para dónde iban? De modo que desde ya, al decir: has venido a atormentarnos, y Jesús diciéndole que saliera, no era un forcejeo. Lucas nos está preparando para lo que viene. La pregunta es la siguiente: si Jesús sacaba estos demonios, ¿a dónde irían? Pero antes de eso, y mientras los demonios les rogaban que no los atormentara, viene una pregunta que Jesús les hizo. Verso 30.
¿cómo te llamas? A lo que el demonio, vocero de los demás, le respondió: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. ¿Usted sabe lo que es una legión? Una legión es el nombre que se le daba a una división romana de soldados, formada nada más y nada menos que por 6.826 soldados. Eso era básicamente una legión. Ahora, no creo particularmente que el nombre esté para enfatizar que el hombre tenía casi 7.000 demonios adentro. Entiendo que el énfasis en legión es para resaltar que él tenía muchos demonios. De hecho, así lo dice Lucas, porque muchos demonios habían entrado en él. O sea que al llamarse legión no es que habían 6.800 demonios, sino muchos que se habían apoderado de él. Y mientras yo leía, yo me preguntaba, ¿y por qué Jesús le preguntó el nombre? ¿Realmente era necesario que Jesús le preguntara el nombre para sacarlo o para responderle su ruego de que no lo atormentara? No, Jesús no necesitaba saber su nombre para eso. Es muy probable que Jesús le haya hecho esta pregunta al demonio para ayudar al hombre que iba a ser liberado a entender en la posición o en la condición difícil y compleja en la que estaba. El hombre no iba a tener en claro que era una legión de demonios que tenía dentro. Y una vez entendiendo la complejidad de su condición, iba a apreciar más lo gloriosa de su salvación o de su liberación. Y eso nos lleva entonces a la segunda escena: el ruego de los demonios. Retomando el tema que dejé atrás, ¿a dónde irían estos demonios si Jesús los sacaba? Por medio de un vocero, ellos le hicieron una petición a Jesús. Versos 31 al 33. Y le rogaban que no les ordenara irse al abismo. Y había una piara de muchos cerdos paciendo allí en el monte. Y los demonios les rogaban que les permitiera entrar en los cerdos. Y él les dio permiso. Los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos. Y la piara se precipitó por el despeñadero al lago y se ahogaron. Noten en primer lugar la petición que le hacen los demonios, negativa y positiva. Negativamente, ¿qué le pidieron? Que no los enviaran al abismo. ¿Y qué es eso, pastor? Miren, y yo mismo estoy seguro. Es un tema muy profundo, es un tema muy controversial, pero les voy a dar la idea que tengo en base a lo que veo en la Biblia. Parecería que el abismo es una especie de pozo o de prisión espiritual. Según algunos teólogos, tanto judíos como cristianos, hubo un grupo de ángeles que se rebelaron contra Dios en los tiempos del diluvio y fueron encerrados allí. Y de hecho, una nota al margen: cuando uno ve toda la maldad que se ve hoy, uno dice, pero el mundo está loco. El pastor Arocha siempre dice, no se te olvide que hay un diablo. En otras palabras, que detrás de la locura que vemos hoy está el mundo de los demonios. Pastor, dígame, ¿por qué usted dice eso? Porque si es así, que un grupo de demonios fueron encerrados en el abismo, ¿sabe lo que dice Apocalipsis 9? Que antes de Cristo venir, ese abismo va a ser abierto y esos demonios van a salir a atormentar el mundo con el engaño. Por eso pregunto, cuando uno ve el mundo como va, yo me pregunto, ¿será que el abismo ya lo abrieron? Porque es de locos lo que estamos viendo. Pero cerrando el punto, me parece, no quiero ser dogmático, que es obvio que no todos los demonios estaban en el abismo. ¿Y cómo usted lo sabe? Porque ellos estaban en la tierra ejerciendo algún tipo de dominio sobre este hombre y le piden a Jesús, no nos mandes allá. O sea que es muy probable que en el abismo solo haya unos ángeles que fueron encerrados, pero no todos están allá. Estos le pidieron, no nos mandes a aquel lugar. Vuelvo y repito, no pretendo ser dogmático, pero la información bíblica nos lleva allá. Y entonces, ¿en qué quedamos? Si no nos vas a enviar, dirían ellos, al abismo, ¿qué le pidieron? De manera positiva le pidieron a Jesús que los enviara a una piara de cerdos. De hecho, era un numeroso grupo de cerdos. Según Marcos, eran 2,000 cerdos que habían ahí. Y ellos le pidieron
que les permitieran ir a los cerdos y entrar en ellos. ¿Y cómo respondió Jesús? El verso 32 dice, y Él les dio permiso. Y esa para mí es una de las partes más impactantes del texto, porque a pesar de lo poderosos que son los demonios, a pesar de los crueles que son los demonios, a pesar de cómo controlaron a este hombre y que eran muchos, ni siquiera una legión completa pudo hacer algo sin el permiso de Jesús. Ni siquiera pudieron acercarse a los cerdos sin que Jesús les diera el permiso. ¿Puedes verlo? Jesús tiene un control absoluto y soberano, no solamente sobre las olas del mar y los vientos. Jesús tiene un control soberano aún sobre los demonios. Santiago dice, ¿tú crees que Dios es uno? Sí, también los demonios creen y tiemblan ante el nombre de tu Jesús y de mi Jesús. ¿No te da consuelo, hermano? Ni a un cerdo se podía acercar una legión de demonios sin que Jesús les diera el permiso. No nos mandes al abismo. Te lo rogamos. Ellos saben que Jesús tiene el poder y la autoridad para hacerlo y lo hará. Pero le piden, mándanos a los cerdos, y Jesús les dio el permiso. ¿Y qué pasó cuando los demonios entraron a los cerdos? Verso 33. Los demonios salieron del hombre, entraron a los cerdos y la piara se precipitó por el despeñadero al lago y se ahogaron. Esos cerdos que estaban comiendo tranquilamente se tornaron agresivos aparentemente cuando estos demonios entraron, se precipitaron y al final terminaron cayendo por el acantilado en el mar y ahogándose. ¿Te das cuenta? ¿Por qué la Biblia dice que Satanás es homicida? Mientras estos demonios poseían el hombre, le hacían daño. Y ahora que salen del hombre y entran a los cerdos, también le hacen daño y estos murieron ahogados. Pero es aquí donde surge una pregunta, que todavía no conozco una persona que haya leído esta historia y no me la haga. Pero ven acá, y eso no fue como desconsiderado de parte de Jesús. ¿Cómo así? Piénsalo. Eran como 2,000 cerdos que tenían esos gadarenos ahí. Y ahora resulta que por el permiso de Jesús, los demonios entraron a esa piara. ¿Tú sabes la cantidad de dinero que esa gente perdió? Parecía como egoísta, parecería como desconsiderado de parte de Jesús. Bueno, déjame decirte algo, por si no lo habías considerado. Esto sucedió ¿dónde? En Gadara. Gadara era jurisdicción de Felipe el tetrarca. ¿Y qué te quiere decir con eso? Que pertenecía a la tierra de los judíos. ¿Y por qué eso es importante? Porque estaba prohibido que criaran cerdos. Por la ley mosaica, el cerdo era considerado un animal inmundo. Era ilegal en Israel guardar cerdos. Así que estos hombres, contrario a la ley de Moisés, comenzaron a apacentar cerdos. Y como dice Juan Carlos Reilly, aparentemente Jesús hizo esto como una señal de enojo o de juicio contra ellos. Y como otro comentarista dice, llama la atención que los dueños de los cerdos en ningún momento se quejaron contra Jesús. ¿Por qué será? Tal vez porque ellos sabían que estaban haciendo algo incorrecto. Pero todavía sigue la pregunta ahora. Pastor, dígame, ok, sacaron a la legión del hombre, no los mandaron al abismo, se fueron a una piara de cerdos, pero los cerdos se terminaron ahogando. ¿Y de ahí para dónde cogieron esos demonios? La respuesta es muy sencilla, en 3 palabras: yo no sé. El texto no lo dice y la Biblia enseña claramente que los secretos le pertenecen a Dios y los revelado a nosotros. Lo que yo sí sé es que un día los demonios van a ser quitados de este mundo y van a ser arrojados al lago de fuego. Eso sí yo lo sé. ¿A dónde fueron aquí? No sé. Pero aquel hombre fue liberado. Eso sí sabemos también. Y una pregunta, pastor, dígame, ¿y cómo reaccionó la gente? Porque se supone que había gente cuidando los puercos o los cerdos. Cuando ellos vieron esto, ¿cómo respondieron? Versos 34 al 36. Cuando los que cuidaban, había gente que cuidaba. Y cuando los que cuidaban vieron lo que había sucedido, huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos. Salió entonces la gente a ver qué había sucedido. Y vinieron a Jesús y encontraron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y se llenaron de temor.
y los que lo habían visto les contaron cómo el que estaba endemoniado había sido sanado. O sea que los que estaban apacentando cerdos presenciaron todo. No solamente lo que pasó con los cerdos, dice aquí que ellos le contaron o presenciaron cómo el hombre había sido liberado. ¿Y qué pasó? Huyeron, llenos de miedo. Yo diría, ¿quién no? Hasta cierto punto. Pero por lo que vamos a ver más adelante, ellos fueron a la ciudad y a las ciudades y a los campos a contar lo sucedido, probablemente porque ellos no querían que se le acusaran de haber perdido aquella piara. O sea, la culpa no es nuestra. Es muy probable, porque como vamos a ver, los gadarenos eran sumamente materialistas. ¿Y qué pasó? Que aquellos que escucharon el reporte de los testigos precipitadamente fueron al lugar. Y cuando llegaron, probablemente al otro día, no fue inmediatamente, cuando llegaron se toparon con tremenda sorpresa. Al llegar al lugar encontraron a Jesús, quien había liberado al endemoniado. Y no solamente a Jesús, se encontraron con el hombre que una vez estuvo endemoniado. Sí, era él. Y qué sorpresa. Ya no estaba desnudo, ahora estaba vestido. Ya no estaba fuera de sí, estaba en su juicio cabal. Ya no estaba corriendo como un loco ni gritando, estaba sentado a los pies del maestro. Las viejas cosas habían pasado, todas las cosas habían sido hechas nuevas en él. Así que estos hombres, llenos de curiosidad, le preguntaron a los testigos: ¿y cómo sucedió esto? Y dice el verso 36: y los que lo habían visto les contaron cómo el que estaba endemoniado había sido sanado. Así que los testigos le contaron con detalles a los que llegaron a ver cómo sucedió el asunto. Y es aquí donde viene la cuarta escena y viene la sorpresa. ¿Qué o cómo reaccionaron los gadarenos ante el reporte? Versos 37 al 39. Entonces toda la gente de la región alrededor de los gadarenos le pidió a Jesús que se alejara de ellos, porque estaban poseídos de un gran temor. Y él, entrando a la barca, regresó. Pero el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le permitiera acompañarle, mas él lo despidió diciendo: vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. Y él se fue proclamando por toda la ciudad cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. Y aquí vemos, en primer lugar, dentro de esta escena, la petición de los gadarenos. Al escuchar la historia contada por los testigos, ¿qué hicieron los gadarenos? Dice que un temor se apoderó de ellos. Y usted dirá, ¿y quién no? Sí, pero déjame aclararte algo. El temor que se apoderó de ellos no fue el temor de Jehová del que habla los proverbios. Ojalá hubiese sido eso. Lo que se apoderó de ellos fue un miedo servil o esclavo que prefirió tener a Jesús a distancia. ¿Usted cree que el que era endemoniado no tenía temor? Claro que había temor a Dios, pero él quería estar cerca. Estos no, se llenaron de un miedo servil o un miedo esclavizante y le pidieron a Jesús que se mantuviera lejos. Vete. Tristes. ¿Cuál debió haber sido la reacción de ellos? Reverencia hacia Jesús, y debieron estar contentos de que ese hombre que por tanto tiempo había estado esclavizado bajo las garras del diablo, ahora había sido liberado. Se parecieron aquí a los judíos que estaban dispuestos, muchos de ellos, que estaban dispuestos a entrar en un pozo un día de reposo, a sacar una oveja, pero cuando veían a una persona atormentada por el diablo no querían que lo sanaran en día de reposo. Como que se parece un poco. Hay algo que no es proporcional en su reacción. Prefirieron alejar a Jesús, lo querían a distancia. Y usted dice, pero pastor, ¿cómo se explica esa locura? Se la voy a explicar de manera muy sencilla. Así como el diablo se había apoderado de aquel hombre a través de esos demonios, el diablo se había apoderado también de los gadarenos, pero a través del materialismo. ¿Cómo así, pastor? Al parecer el negocio de los cerdos y la ganancia que este negocio les representaba, para ellos era más importante que la verdad. Para ellos era más importante mantener su negocio que tener la presencia sobrenatural del Redentor con ellos.
Así que le dijeron, vete. Qué triste esto. Así que al ver a Jesús cómo estaba alterando su vida rutinaria, y al ver que Jesús no iba a apoyar su materialismo, cuando tuvieron que tomar una decisión, simplemente prefirieron que Él se fuera. ¿Y sabe lo que hizo Jesús? Se fue. Dice el texto, y Él entrando a una barca, regresó. Claro que, como vamos a ver, su retiro no fue absoluto por su gracia. ¿Y por qué, pastor? Usted dice que no fue absoluto. Por lo que vamos a ver ahora. Ellos le pidieron vete, pero encontramos en el liberado una actitud muy distinta. Versos 38 y 39. Pero el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba, ellos le rogaron que se fuera. Este le rogaba que le permitiera acompañarle. Mas él lo despidió diciendo, vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. Y él se fue proclamando por toda la ciudad cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. Una actitud totalmente contraria. Este hombre, a diferencia de los gadarenos, pudo ver el poder de Jesús, pudo ver la autoridad de Jesús, pero también pudo ver la compasión de Jesús, su misericordia. Nadie nunca había mostrado interés por este hombre hasta que Jesús llegó. Así que él le pidió, déjame quedarte contigo. El hombre se olvidó de su país, el hombre se olvidó de su ciudad, el hombre se olvidó de sus amigos, el hombre se olvidó de su familia. Lo único que él quería era estar con aquel que lo había liberado. Y para sorpresa nuestra, no le concedieron su deseo. Extraño. Pastor, ¿por qué usted dice extraño? Los demonios le pidieron una cosa y Jesús se lo concedió. Los gadarenos materialistas le pidieron una cosa y Jesús se lo concedió. Ahora viene este que había sido transformado, que estaba dispuesto a seguir a Jesús y Jesús no le concedió la petición. Pastor, pero ¿cómo así? El amor no siempre da lo que el otro necesita. El amor no siempre da lo que el otro pide, sino lo que el otro necesita. ¿Saben por qué Jesús le negó la petición a este hombre que había sido transformado? Porque tenía mejores planes para él. Él le dijo, no, vuelve a tu casa. Noten que anteriormente no fueron algunos gadarenos. Todos los gadarenos le pidieron a Jesús que se fuera. Y Jesús se fue. Pero ¿saben qué? En su misericordia les dejó un testigo. Él le dijo, ve a tu casa, ve a tu país y diles las grandes cosas que Dios ha hecho por ti. Y el hombre se tomó muy en serio esa comisión. ¿Cómo usted lo sabe? Porque según el paralelo en Marcos, él fue a Decápolis. ¿Sabe lo que es Decápolis? Una región de 10 ciudades. El hombre se tomó muy en serio la comisión. Jesús en su misericordia dejó a los gadarenos, pero no del todo. Dejó entre ellos un testigo. ¿Y saben algo? Si hay algo poderoso en este mundo, es el testimonio de una persona que puede decir, yo era esclavo, pero ahora yo soy libre. Jesús pudo haber mandado ángeles a Gadara, pero no lo hizo. Él prefirió usar un redimido para llevar el mensaje de redención. Prefirió usar un oprimido para decirle a los de su nación, Jesús me liberó, Jesús rompe las cadenas. ¿Qué aprendemos de aquí? Algunas lecciones y aplicaciones. Número 1, este texto ilustra el tipo de oscuridad que frecuenta en los lugares donde la luz del evangelio no ha llegado. ¿Cómo así, pastor? Cuando Dios eligió a Israel, lo eligió según Isaías para llevar la luz a todas las naciones de la tierra. Si era para llevar la luz, ¿cómo estaban todas las demás naciones de la tierra? Estaban en total tiniebla o en oscuridad. Y no solamente eso, Jesús dijo, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y el mundo amó más las tinieblas que la luz. Y en esos lugares donde la luz de la verdad no ha llegado, se puede ver el tipo de influencia que el diablo puede tener allá. Miren a Gadara, siendo testigo de un hombre siendo atormentado en cuerpo y alma por una región de demonios. Mi amado hermano, ¿tú sabes lo que significa vivir en un lugar donde la luz del evangelio no ha llegado? ¿Tú sabes el tipo de influencia que tienen los demonios en aquel lugar? ¿Y por qué usted dice eso? Porque nosotros tenemos el gran privilegio de vivir en un lugar donde la luz del evangelio ha brillado.
Y Dios nos ha dado el gran privilegio de hacer que desde República Dominicana la luz del Evangelio resplandezca en otros lugares. Pero amado hermano, tú tienes y yo tenemos ese privilegio. Pero nosotros tenemos idea de lo que sucede en algunos lugares donde el Evangelio no ha llegado. Tenemos la idea de las cadenas espirituales que están amarrando a esas miserables criaturas. Por eso es que alguien tiene que llevarles la luz. O nosotros vamos o nosotros mandamos. Nuestra tarea no es solamente llevar el Evangelio a los que están cerca. Tenemos que involucrarnos en misiones. Tenemos un amigo cercano, testigo de primera mano, David Seaton, también de la misma línea nuestra, misionero. Y él me dice, me dijo un día en Minnesota, tú no tienes idea de las cosas que yo he visto entre los caníbales. Yo he visto actos de brujería. Yo he visto cómo hacen un rito de un bambú y se mueve y se levanta. Pero llegó el Evangelio a ese lugar. La idea es, ¿tú tienes idea de lo que pasa en aquellos lugares? No. Pues nosotros vamos o nosotros mandamos. ¿Y cómo lo hacemos? Mira, te lo pusieron fácil. Quisiéramos que el Señor levante de aquí personas que se formen para las misiones. Hemos sido lentos en IBG para eso. Pero si tú no puedes ir por alguna razón, tú ves aquella cajita que hay atrás de Edia. Tú tomas un sobre de eso y pones misiones que nosotros tenemos a quien hacérselo llegar. 2 parejas misioneras que están de aquel lado del mundo y ese dinero les llega. Así que de una manera u otra nosotros o vamos o mandamos, pero algo tenemos que hacer. Ellos tienen que saber, tienen que escuchar el mensaje de la luz. Aunque sea 50 pesos, calcúlalo, 50 por 400. No es tampoco, ¿no? Y el Señor utiliza eso para proveer para las necesidades de aquellos que han renunciado a sus comodidades para llevar el Evangelio en aquellos lugares. En segundo lugar, este texto nos muestra que los demonios existen. Amado amigo que no conoces a Cristo, los demonios no son personificaciones de los malos deseos. La Biblia enseña que los demonios son entes espirituales de maldad que están activos en el mundo, que son muchos, que son crueles. Y aunque no sea tan común ver posesiones hoy, están activos en el mundo. De hecho, este texto nos muestra una descripción de cómo se ve un hombre poseído por un demonio. Ahora bien, ¿cómo llevarlo a la aplicación? Amado amigo, como decíamos, no puedes ignorar estas cosas. Si ignoras el mundo espiritual, dice 2 Corintios 2, el diablo puede ganar ventajas sobre ti. Existe un diablo, y vuelvo y repito, mi opinión, como dice el pastor Arocha, si al diablo no lo soltaron, están casi al soltarlos. En mi opinión, ese abismo ya lo abrieron, porque las cosas que estamos viendo hoy, o es un asunto de locos, o como vimos hoy, no es de locos, es un asunto de demonios. Están activos. Amado amigo, no ignores la presencia y el poder de los demonios. Y a nosotros los pastores, ministros, tengo que dar una nota tipo consejería. En mi corta experiencia como pastor, digo corta porque tengo desde el 2009. En una ocasión me llegó una persona que dijo, yo estoy endemoniada. ¿Te has visto la queja así? Yo no sabía ni cómo reaccionar. Pero en ese momento, el Señor me iluminó. Yo nunca había orado tanto en tan poco tiempo. Yo dije, bueno, Señor, resuelvo, yo no sé lo que voy a hacer. Y en ese momento, le pregunté a la persona, ¿y por qué tú dices que estás endemoniada? Y la persona me comienza a describir su cuadro. Y yo le dije, mira, yo creo en los demonios, pero lo que tú me describes no suena a un endemoniado, suena a una persona que tiene esto, esto y esto. Ve al médico. ¿Y saben qué? A los 3 días llegó y me dijo, ay pastor, usted tenía razón. Claro, yo no la vi tirando silla como una loca, ni gritando, ni con una fuerza descomunal. Luego me encontré con otra persona que me la trajeron aquí y me dijeron, pastor, le trajimos una persona que necesita hablar con usted, está endemoniada. Y yo dije, pero ¿por qué no te quedaste tú con ella, barbarazo? Pero le digo que el temor me dio en el momento, pero esa persona entró. Mire, yo no sé si estaba endemoniada, pero estaba rara la persona, muy rara. Y yo le dije, bueno, Señor, esto parece otra cosa. Dime tú lo que yo voy a hacer. Yo recuerdo como ahora
que la persona me miró así como de repente, fue, y me dijo que ustedes no pueden ayudarme. Hay cosas que yo sé que ustedes no saben. Ajá, ¿qué es? Y me dijo que tenía experiencia con demonios, que en el espejo, que este asunto. Mi hermano, yo no sé qué fue lo que pasó. Yo solo recuerdo que Dios me dio un denuedo. Y yo no sé, con todo el miedo que yo tenía, yo me paré y le dije, yo te voy a decir algo que tú no sabes. Satanás es fuerte, pero Jesús es más fuerte. Y puede romper las cadenas y le puede quitar a todos los que están en su dominio. Unos días después me enteré que andaba con una Biblia. Quisiera pensar que se convirtió. Pero ¿por qué traigo esto? Porque a veces hay consejeros bíblicos que todo se lo quieren achacar a un demonio. No, hay problemas del cuerpo que somatizan y se manifiestan de varias formas. Pero también hay consejeros que todo se lo quieren achacar a la ciencia o a un problema biológico. No. Existe el mundo físico, existe el mundo espiritual. Tenemos que estar conscientes de eso. Por esa razón, cuando veamos cosas como estas, tal vez la mejor alternativa inicialmente es descartar. Habrá casos que habrá que mandarlo al médico. Yo no sé si hay una condición física que se está manifestando. Una persona una vez me dijo que alguien me dijo, esa persona está endemoniada porque ve demonios, y al final resulta que no, que era esquizofrenia. Y eso es un padecimiento real y las personas alucinan. Pero también hemos sabido de casos que los psiquiatras no han sabido qué hacer porque no es algo biológico, es un ente espiritual. Entonces, que el Señor nos ayude con este marco de referencia a poder discernir en ese momento. En tercer lugar, este texto nos revela de manera clara, y yo diría que es la enseñanza principal, que a pesar de su poder y su maldad, los demonios están limitados. Los demonios tienen un límite. La última palabra no la tiene el diablo. La última palabra no la tienen los demonios. Hay personas que todo se lo quieren achacar al diablo como si él tuviera el control absoluto. No. Jesús tiene el control absoluto. Él tiene la última palabra. Ni siquiera a un cerdo se pueden acercar sin el permiso divino. Y ellos saben que un día Jesús, el Hijo del Dios Altísimo, regresará en gloria. Y su influencia en la tierra va a desaparecer por siempre. Ellos serán atormentados en el lago de fuego y azufre. ¿Y cómo lo sabemos? Porque la Biblia nos promete que el Hijo de Dios regresará en gloria para salvar a los que le esperan, pero también para juzgar a sus enemigos. Así que, mi amado hermano, entendemos que por más poder que tengan los demonios, al final ellos no son más que perros encadenados. Yo no digo que faltemos el respeto como hacen algunos. Yo lo que estoy diciendo es que no hay que temer. ¿Y por qué? Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Y quieres verlo? Jesús tiene el poder y la autoridad para quitarle al diablo lo que están bajo su dominio. Pero el diablo no puede arrebatarnos de la mano de Cristo. Si tú estás en su mano, dice él, mi Padre que es mayor que yo y yo que somos uno, dice él, nadie podrá arrebatar a sus ovejas de su mano. No hay nada que temer. Los demonios no pueden tocarte, y si te tocan de alguna forma, como pasó con Job, tiene que ser con el permiso de Dios y con un propósito santificador. Regocíjate, amado hermano. La palabra final la tiene Jesús, no los demonios. Y seamos pacientes, es cuestión de tiempo. Un día su influencia de este mundo desaparecerá y ellos serán aplastados bajo nuestros pies, dice la Escritura. Número 4, este texto nos muestra la maravillosa transformación que Cristo puede obrar con su poder y autoridad en aquellos que están cautivos bajo el diablo. Qué maravillosa transformación. Oigan, el endemoniado que rompía violentamente las cadenas, ahora Cristo violentamente le había roto sus cadenas espirituales. Aquel hombre que no razonaba, ahora en su juicio cabal. Y esa transformación fue tan radical que todo el que lo vio sabía que algo sobrenatural había sucedido. Amado hermano, escúchame. Tal vez nunca hemos estado bajo el control forzado del diablo o de algún demonio, pero nosotros debemos reconocer que cuando estábamos sin Cristo éramos esclavos voluntarios del diablo, pero vino Cristo y su luz resplandeció. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero vino Cristo y nos dio vida.
Vivíamos en la vanidad de nuestra mente y hoy tenemos la mente de Cristo. Estábamos desnudos espiritualmente hablando y nos vistieron con la justicia de Cristo. Estábamos por ahí como esclavos de nuestros deseos, pero hoy le servimos a Jesús, el Hijo del Dios Altísimo. Estábamos sin Dios y hoy somos parte de su familia. ¿Y qué pasó? Cristo rompió las cadenas. Cristo rompió las cadenas. Por lo tanto, tú experimentaste en tu vida una obra transformadora tan magnífica como ese exorcismo. El Señor rompió las cadenas del pecado en tu vida y hoy te ha hecho parte de su familia. De ahí que alguien dijo, la conversión es un milagro tan sobrenatural como el exorcismo de esta historia. Y tú, mi amado amigo, que no conoces a Cristo, tengo algo que decirte al respecto. Aunque los casos de posesión, como vimos aquí, ya son muy extraños en este mundo, después que el evangelio se ha ido dispersando por el mundo, sin embargo, tengo una mala noticia que darte. Satanás sigue ejerciendo continuamente un terrible poder sobre muchas almas. Miren los habitantes de Gadara. Los habitantes de Gadara eran esclavos del diablo. El materialismo los tenía esclavizados. Ellos necesitaban tanta liberación como el endemoniado. El demonio tenía a este hombre atado por demonios que lo poseían y al resto de la ciudad por un amor desmedido por las posesiones. Y puede ser que ese sea tu caso. Puede ser, mi amado amigo, que tú necesites ser liberado, no de una posesión demoníaca, sino de ese estilo de vida que te está destruyendo y trae vergüenza a tu vida. Juan Carlos Riley lo pone así. Es más, quizá la posesión demoníaca de los cuerpos sea comparativamente rara, pero muchos, por desgracia, son los casos en los que el diablo parece poseer por completo las almas de los hombres. Aún gobierna a muchos con vara de hierro, los incita a ir de vicio en vicio y de libertinaje en libertinaje, los aleja de la sociedad decente y de la influencia de amigos respetables, los precipita a las mayores profundidades de la iniquidad, convirtiéndolos en asesinos de sí mismos, y los vuelve inútiles para sus familias, para la iglesia, para el mundo, como si estuvieran muertos y no vivos. Ese podría ser tu caso. Pero te tengo una buena noticia. Cristo rompe las cadenas. Puede que esa cadena del alcoholismo, de las drogas, de la fornicación, de la pornografía, todo eso te esté amarrando. Y el diablo puede que te tenga atado por ese lado. Pero Cristo rompe las cadenas. Él solamente tiene que decir la palabra y la luz del evangelio va a resplandecer en tu corazón. Por lo tanto, no salgas de aquí hoy sin invocar el nombre de aquel que te puede liberar. Dile, Señor, sálvame. Y Él se deleita en salvar. Este texto también ilustra el tipo de respuesta que debería generarse en un corazón agradecido. ¿Qué pasó con el hombre liberado? Dice que comenzó a seguir a Jesús. Y no solamente comenzó a seguir a Jesús, comenzó a predicar de Jesús. Jesús le dijo, ahora ve y dile a los otros las grandes cosas que yo he hecho en ti. Y es verdad, el tipo no era un teólogo. Había muchas cosas que él no sabía, pero de algo él estaba seguro, que él estaba encadenado y Cristo lo había libertado. Y como dice el pastor Arocha, todo el que tiene algo está en la capacidad de poder darlo. Puede ser que tú no sepas mucha teología, pero de algo tú estás seguro. Cristo te liberó. Hable como este comediante dominicano que se convirtió a Cristo. Y un día en un programa le dijeron, tú estás loco. Y él le dijo, sí, yo estoy loco. Mira, yo era alcohólico y ahora soy sobrio. Yo era infiel, ahora soy fiel. Yo no le prestaba atención a mi familia, ahora sí. Yo era un botarato, ahora soy un hombre medido. Ven, te invito a mi manicomio. Usó de su sentido del humor para decir, yo no sé. Lo que yo sí sé es que Cristo ha roto las cadenas y puede romper la tuya. Así que esa es la reacción de un liberado. Gratitud a Jesús, seguirle y llevar a otros el mensaje de redención. Y comenzando por tu casa, como le dijeron a este hombre. Antes de pensar si Dios te está llamando a llevar el evangelio al ensanche Caunabo, ¿cómo se llama? ¿La otra banda? Bueno, a la otra banda. Antes de pensar en llevar el evangelio a otra cultura, recuerda esto. Comienza llevando el evangelio a los que son de tu casa. Ellos tienen que ver la liberación que Cristo ha hecho en tu vida.
Y por último, una enseñanza derivada del texto. Ustedes se dan cuenta que Jesús tenía muchas formas distintas de cómo tratar con la gente. Al joven rico, ¿qué le dijo? Déjalo todo y ven y sígueme. A un leproso le dijo, no le digas nada a nadie. A un hombre no le permitió volver a su casa para enterrar a su padre. Y a este, ¿qué le dijo? Vete a tu casa, a la casa de tus padres y predícales. Qué interesante. Jesús no tiene una sola forma de tratar con la gente o con los aconsejados. Así que, amado hermano, y si eres pastor o líder, más a ti, pero esto aplica a todos. Nosotros somos tan simples como para pensar que existe una regla para todo. No, hay diferentes tipos de cadenas. Por lo tanto, debemos aprender de Jesús a evaluar cada situación y saber qué respuesta bíblica necesita esa persona que está siendo aconsejada. En fin, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es la buena noticia de que Jesús, el Hijo de Dios, tiene autoridad absoluta, no solo sobre los poderes naturales, sino también sobre el mundo sobrenatural, como el mundo de los demonios. Y en vista de ello, aunque el diablo es fuerte, Jesús es más fuerte y puede romper las cadenas. Y Él quiere ahora que esa cadena que Él ha roto en tu vida, tú salgas a decirle a los que están a tu alrededor, comenzando desde tu casa, cuán grandes cosas Cristo ha hecho en tu vida. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta maravillosa historia. Cuán aterrador fue ver, o cuán aterrador es pensar en aquel hombre que estaba atormentado por una legión de demonios. Pero cuán glorioso y libertador es saber que Cristo tiene autoridad sobre ellos. De que los demonios creen y tiemblan ante el nombre de Jesús. Así que nosotros te rogamos, oh Señor, disipa nuestros temores. Recuérdanos una y otra vez que estamos en las manos de Cristo. Y ni el diablo, ni el mundo, ni el pecado, ni la muerte nos podrán arrebatar de allí. Oh Señor, ayúdanos a recordar que estamos seguros. También te rogamos que tú pongas en nosotros el denuedo de salir a contar a otros cuán grandes cosas Cristo ha hecho en nuestra vida. Y también a motivar a aquellos que van a otros lugares donde el Evangelio no ha llegado. Como iglesia te rogamos, motívanos también a las misiones. O vamos o mandamos, pero mueva tu iglesia, oh Señor, despiértala. Que nos veamos involucrados en llevar el Evangelio a aquellos lugares donde la luz no ha resplandecido. Te rogamos también que venga pronto el Señor Jesús y que mientras Él viene, tú nos guardes de tentación, como dice tu palabra, para en aquel día ser presentados sin mancha y sin arruga delante de Él. Porque te lo rogamos en los méritos de Cristo. Amén.